muchas gracias. Un gusto poder participar en el seminario y les voy a compartir los avances de un trabajo sobre financiamiento educativo y costo de la enseñanza secundaria en Argentina, que estamos haciendo en el marco del área de estudios fiscales y políticas públicas que tiene el IEP en la Facultad de Económicas de la UBA. Es un trabajo en el que participamos varios miembros del equipo, y el equipo está coordinado por Oscar Cetán, con lo que no pudo participar. El trabajo en la instancia en la que podemos presentarlo a este momento busca identificar cuál es el financiamiento que se vuelca a la educación secundaria en la Argentina, cómo se configura y se enmarca en el marco de la descentralización, partiendo de la base de cómo se comentó en la presentación previa, y Alberto había mencionado, Alberto y Luciano en el panel anterior, la educación previa a la educación superior, podemos decirlo así, fue descentralizada en las distintas etapas y crecientemente involucrada en lo que podemos definir como bienes meritorios, con una obligatoriedad, una merituosidad social, donde hoy tenemos la obligación de enviar a nuestros hijos a la escuela desde los 4 años hasta los 18, incluso con un debate interesante en marcha respecto de si se incorpora o no la sala de 3 también en esa merituosidad. Este trabajo pone el foco en la educación secundaria, que dependiendo de la provincia, en una heterogeneidad, una más de todas las que también se vienen mencionando y yo voy a agregar dentro del trabajo, puede configurarse con 5 años para aquellos sistemas que tienen 7 en educación primaria o 6 en los que adhirieron a la Ley Federal de Educación y a partir de ese esquema tienen 2 ciclos de 6 años en ambos casos. A su vez, la educación superior en algunos registros se identifica como educación superior básica y profesional o superior, pero a los efectos de este trabajo vamos a considerarlo como un ciclo, la educación media, desde el finalizar la educación primaria hasta terminar a la edad de la niñez y el paso a partir de los 18 años a lo que puede llegar a ser la educación superior, superior no universitaria o la discontinuidad de los estudios. En ese rango, en esos 5 o 6 años de escolaridad obligatoria, con toda esa merituosidad social, son las provincias las que tienen las principales potestades vinculadas al sistema educativo, como acá es sabido, y ahora vamos a tomarlo desde el punto de vista del financiamiento. El financiamiento educativo de todos los niveles se enmarca en los compromisos que también asume el país desde la Ley de Financiamiento Educativo en adelante. En realidad hay un compromiso previo, que es el de la Ley Federal de Educación, en el año 94, que plantea incrementar en un 50% el piso de ese momento, que era 4 puntos del producto en el gasto público en educación, llevarlo a 6%, ese estándar no se cumple y se reconfigura a partir del 2005 en un nuevo compromiso de llegar a un 6%, incluyendo ciencia y tecnología, educación, ciencia y tecnología, y se reconfirma el año siguiente, en 2006, con la Ley de Educación Nacional, definiéndolo ya de manera permanente. La ley del 2005 era transitoria hasta el año 2010, con una progresividad de aumento que fue muy exitosa, como se puede ver, aunque se cumplió tarde. Podemos ver un proceso de incremento del financiamiento desde 4.2 en 2005 hasta 5,9 en 2009, luego ahí hubo un retroceso, muchas dificultades de contabilidad pública en todo este proceso, por las causas que ya sabemos, intervención del INDEC y demás, pero con la revisión posterior encontramos que ese estándar no había sido cumplido y que recién se cumple para la ley de financiamiento educativo en el año 2013, y a partir de ahí se cumple en varios años y luego deja de cumplirse, y para la ley de educación nacional, que establece 6 puntos para el sistema educativo, excluyendo al sistema de ciencia y tecnología, solo se cumple en 2015, y es el único año en toda la serie en la que se cumple. A partir de ahí hay un retroceso, con ciertos vaivenes, alguna recuperación en la pandemia, pero con niveles que están lejos, en una proporción importante, un 30% por debajo del nivel que establece ese estándar.
Ese proceso de incumplimiento, de sostenimiento restringido, digamos, con incumplimiento de ese estándar, recae tanto en la nación como en las provincias. Si bien la ley de financiamiento educativo tenía una distribución del incremento entre nación y provincias para dar paso a ese cumplimiento, la ley de educación nacional no dice nada de cómo se distribuyen o cómo deben distribuirse esos pesos relativos hacia adelante, y por lo tanto la corresponsabilidad, la responsabilidad de ese incumplimiento es compartida actualmente entre nación y provincias. Cuando miramos la estructura porcentual del financiamiento en todo el periodo, encontramos los últimos datos disponibles, cerrados son los datos de 2021, hay algunos datos preliminares de 2022, pero todavía no están consolidados por el área de costos del Ministerio de Educación, que es la que centraliza toda esta información, y de cualquier manera nos da muestras de que va a seguir por debajo, incluso con una restricción mayor que la que tenía para el año 2021, y todo explicado mayoritariamente, como vamos a ver enseguida, por el impacto del deterioro del salario real, que tiene un peso muy importante en todo el sistema educativo. Alrededor de entre un 75 y un 70% del financiamiento de la educación recae sobre las provincias. La nación tiene alrededor de un 24 o un 25%, y hay algún rezago, digamos, de esos niveles que corresponde a la ciencia y la tecnología, tanto a nivel nacional y a nivel provincial muy marginalmente, que completan ese porcentaje. Entonces, parte de esos vaivenes también acompaña los vaivenes de financiamiento educativo que la nación y las provincias hacen en torno a eso. El financiamiento, desde el punto de vista del destino de los recursos en el sistema educativo provincial, sin entrar todavía en desagregar los niveles, digo, todavía no estoy entrando en la educación media, sino estoy mirando en todo lo que dije hasta ahora, los distintos niveles agregados, se concentra con mucha fuerza en el gasto en personal. El gasto en personal representa alrededor del 80% del total del financiamiento, o sea, es un sector, como ya sabemos, muy intensivo en el uso de mano de obra, y ahí entran básicamente los salarios docentes, pero también directivos, no docentes, apoyo, mantenimientos, digo, otro tipo de salarios que pagan los servicios educativos. Si se incluyen además las transferencias al sector privado, que también se destinan a pagar salarios, que acá están representadas con las barras verdes, ese porcentaje está claramente por encima del 90%, en muchos casos por encima del 95%, dejándole a la infraestructura y a bienes y servicios digamos, proporciones muy, muy bajas de financiamiento en lo que hace al esquema provincial. La nación aporta un poco más de recursos para estos otros esquemas, pero acá me quiero focalizar en el gasto subnacional en la educación. Cuando miramos la distribución provincial de esas inversiones, encontramos que ese promedio amplio que podemos tener para cada año y su evolución bastante estable, también recorre de manera bastante significativa a todas las jurisdicciones. Acá tenemos, si miramos el gasto en personal, que es el que directamente ejecuta la provincia, pagándole directamente a los trabajadores, a las y los trabajadores, en relación entre el 80 y el 90%, en algunos casos Chubut representa el 91%, en el otro extremo la Ciudad de Buenos Aires el 69%, o Córdoba el 71%, Formosa el 69%. Si le sumamos las transferencias al sector privado y otras transferencias que están ahí en fucsia son más pequeñas, también representa la suma de estos 2 o 3 rubros en cada provincia, esto lo podemos mirar especialmente para cada caso, porcentajes que todos están por encima del 90%, dejando relativamente poco espacio, excepto algún caso en particular, en algún año que tiene alguna construcción de escuelas en particular, o algo por el estilo, alguna proporción mayor de erogaciones de capital, u otros gastos de mantenimientos que se generan sobre esa lógica. En la evolución y en la dispersión de las provincias relacionadas con estos financiamientos, encontramos que esos gastos representan un peso muy variable en cada jurisdicción, tanto si se lo mira desde la perspectiva de cuánto representan en sus erogaciones públicas, es el gráfico de arriba a la derecha, la proporción va desde el 17% en la Ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene un menor impacto por el tamaño, digamos, de su gasto público per cápita muy alto en la ciudad, hasta la provincia de Buenos Aires, que
tiene en términos de su producto, perdón, en términos de su gasto, un peso importante, el mayor, alrededor del 31%. En promedio representa el 25%, esto es bastante, varía el peso relativo y las relaciones en cada periodo por distintas situaciones, pero el último año disponible, en general la dispersión es bastante homogénea y el último año disponible nos da una relación de una dispersión muy importante con un promedio alrededor de este 25% del gasto público provincial. En porcentaje del Producto Bruto Geográfico, la dispersión es todavía mayor, va desde la Ciudad de Buenos Aires, con de nuevo esta relación respecto de su ingreso relativo muy alto, en 1,6% de su PBG, esto está ajustado con los últimos cálculos de PBG publicados por Cuentas Nacionales en diciembre del año pasado, y en el otro extremo tenemos Misiones, Catamarca, Formosa, con proporciones de su producto muy altas, entre otras cosas por también las transferencias que reciben de las provincias y de la nación, perdón, y que terminan generando inversiones educativas importantes, con una dispersión mucho más alta en relación a su producto de lo que corresponde en relación a su gasto. Cuando miramos ahora sí la composición relacionada con los distintos niveles de gobierno, encontramos que la educación secundaria viene creciendo en su proporción desde el 2001 en adelante. Esta es la serie que tenemos en función de la publicación que actualiza anualmente el Ministerio de Educación, y que nos lleva de 31 a 37%, pasando por algún máximo de 39% en el año 2013, casi 40% del total de los gastos, sacando las transferencias vinculadas a la gestión privada, vinculadas al sistema, a la escuela secundaria, dando cuenta de un avance de la cobertura durante el proceso y una mayor inversión de recursos en relación con los otros niveles que van perdiendo peso relativo, especialmente la educación inicial y la educación primaria, y en alguna medida, dependiendo del caso, la educación superior no universitaria. Esta mirada por provincia nos da una dispersión del gasto por alumno estatal que podemos identificar en un extremo entre las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén en 84.000, 75.000 pesos mensuales del año 21 por alumno estatal para esos años, y en el otro extremo Santiago del Estero, Tucumán, bueno, y Jujuy, por ejemplo, para mencionar las que están en el orden de 25.000 pesos mensuales, en un tercio o niveles inferiores a un tercio del gasto por alumno de escuela estatal que corresponde a esos casos. Si corregimos e identificamos estos gastos por alumno en relación con el salario que reciben los trabajadores de cada una de estas provincias, encontramos que esa relación tiene una dispersión importante, pero es más baja, es de 10% del salario promedio provincial para el caso de Chubut, y están ordenados por esa relación, alrededor del 30% para el caso de La Rioja, y hay algunas dispersiones interesantes ahí para ver en términos del poder adquisitivo del salario en cada uno de esos casos. El salario docente en el nivel secundario, en el último registro disponible del año 22, tiene una dispersión que representa 2 veces, sin ese ajuste del que mencionaba antes, cuando miramos ese es el salario del profesor de 15 horas cátedra y 10 años de antigüedad, entre la provincia que menos paga y la que más paga, en el año 2022, también esto puede ser variable año a año, y mucho más en la lógica de inflación y ajustes de paritarias muy fuertes que tienen acompañando esas inflaciones. En relación con el promedio, representa el 62% más el que más tiene, y una relación relativamente más corta el que menos tiene en esa dispersión. Esta relación de salarios docentes dispersos, y gastos por alumno y gastos en relación con los distintos indicadores con dispersiones importantes, también tiene un correlato, obviamente, en el rendimiento educativo. Podemos usar varios indicadores para ver esto. Acá estamos utilizando, por un lado, algún indicador de eficiencia interna y de sobriedad, mostrando
la promoción efectiva, que va de 52% en Río Negro a 96,5% en Tucumán. Esta es la promoción efectiva del último año de la escuela secundaria, y si miramos la sobredad en ese año, también hay una dispersión importante desde Córdoba, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, con niveles inferiores al 20%, cercanos al 20% de chicos que están en el último año de la escuela secundaria con sobredad, a provincias que tienen el 40%, como Salta, San Juan, Corrientes o Santa Cruz, en esa situación o cerca de esos niveles para ese año. Si miramos las mediciones de calidad educativa, cualquiera de ellas que agarremos, estoy mostrando acá la estimación de 2018 y 2021 del sexto grado, el último año de la educación primaria, no están los datos de este nivel para la escuela media. En estos 2 años encontramos que hay un deterioro del desempeño educativo en matemática, que es el ejemplo que estamos mostrando, con una dispersión importante de, que va desde, para el año 2021, 72,3 en la Ciudad de Buenos Aires, a 39,8 en el Chaco, con un desempeño satisfactorio o avanzado en matemática, con una dispersión importante en torno a esto. Esos gastos salariales, estoy fuera de tiempo, pero esos gastos salariales tienen que ver con una negociación que se coordina entre el gobierno nacional y las provincias, con unos idas y vueltas que hoy muestran la situación donde el gobierno nacional pone un piso para pautar esa paritaria del salario básico docente, y las provincias identifican cada una de ellas cómo complementan esos pisos con paritarias adicionales provinciales. Esos idas y vueltas se reformaron por última vez en el 2020 y no están exentos de discusión. La discusión actual de Jujuy, entre otras cosas, tiene que ver con el salario docente. Hay problemas también en Salta, en Chubut, hay muchas provincias que tienen dificultades alrededor de las paritarias, intensificadas además por la aceleración inflacionaria y todas las situaciones que sabemos. Y pidiendo disculpas por el tiempo que me estoy tomando de más, el de la compañera, alguna reflexión en torno a esto para poder cerrar dónde estamos y cómo seguimos en el trabajo. Por un lado, el reconocimiento de las dispersiones y las dificultades en términos de la equidad territorial que tiene el sistema educativo, y que de alguna manera fue profundizado, dificultado con la descentralización en la situación en la que se dio, y sin los ajustes, efectos compensadores y seguimientos que el gobierno nacional tiene que hacer. La utilización intensiva de mano de obra requiere un rol central a las negociaciones salariales y al rol que implica esa jerarquización del salario docente como condición necesaria para garantizar la calidad de la educación, pero además es necesario contemplar aspectos vinculados al gobierno del sistema, condiciones laborales, calidad de la enseñanza, evaluaciones, etcétera, en una relación de mejora del desempeño docente, de búsqueda de mejora del desempeño docente en relación con el sistema educativo. Hay que complementar esta mirada con los gastos que acá no pudimos presentar, que tienen que ver con la dispersión de infraestructura, equipamiento, nuevas tecnologías, apoyos relacionados con el transporte, comedores, becas y otros insumos que también inciden en el desempeño. Las transferencias vinculadas a la gestión privada, que tiene un rol importante en algunas provincias y que no fueron tomadas en esta instancia, pero tenemos que considerar. Y finalmente, la importancia de identificar cómo se organizan esos aportes del gobierno nacional, que acá están totalmente, los dejamos totalmente de lado, aunque tenemos también una responsabilidad del lado del gobierno nacional en relación con el cumplimiento de la ley y de ese estándar que nos planteamos, y las sinergias generadas con las posibles sinergias que se pueden generar con los esfuerzos subnacionales para poder reducir esas inequidades territoriales y fortalecer la calidad educativa.